Muy buenas noches, mi nombre es Angie Lizeth Valenzuela Mongua, estudio Administración de Empresas en el Politécnico Gran Colombiano. En estos momentos vamos a hacer una pequeña explicación acerca de la teoría de la producción a corto y a largo plazo. Bueno, buenas noches. En estos momentos vamos a empezar a definir lo que es la teoría del productor, que se refiere al corto plazo y largo plazo. Entonces, en estos momentos vamos a definir lo que significa. Digamos que la teoría del productor es una de la parte de la microeconomía que aborda las conductas y las dinámicas desde el punto de vista empresarial y de producción. Entonces, si definimos en estos momentos el corto plazo, en estos casos con este cuadro vamos a directamente verificar cuáles intervienen y cuáles no. En corto plazo se produce con insumos con insumos fijos y variables. Entonces, insumos fijos y variables, adicional a eso, pues se asumen todo lo que son los costos variables y los costos fijos. Y en estos casos lo que no intervendría sería, no es posible producir o de pronto la innovación y de pronto no existe movilidad en estos casos en cuanto al corto plazo. Y en cuanto al largo plazo, en estos casos se produce solamente lo que son insumos variables y se asumen solamente los costos variables. Y en cuanto a, en estos casos, sí aplicaría la innovación, si es posible producir y si existiría movilidad directamente de la innovación de tecnología y tanto movilidad empresarial. Por lo que en largo plazo ya no aplicarían ni entrarían los costos fijos ni los insumos fijos. Entonces, en estos casos sí vamos a iniciar a hacer un ejemplo en cuanto a la teoría del productor. Entonces vamos a empezar haciendo un ejemplo con el tema de las pizzas, ¿sí? Entonces en estos casos sería producción de pizza, donde nuestro insumo fijo sería exactamente el horno, que es donde como tal se realiza. Y para realizar una explicación, en estos casos el insumo fijo sería uno por cada ejemplo y por cada trabajador. Y el insumo variable, entonces en estos casos, el insumo variable sería el pixero. Entonces, en estos casos vamos a trabajar con un insumo que sería un horno. Efectivamente, acá vamos a realizar con cierto número de trabajadores. Yo lo hice a través del número 8, 8 trabajadores como tal. Aquí vamos a hallar el producto total, el producto medio y el producto marginal. Entonces, si tomamos el producto total en cero, pues efectivamente tanto en producto medio como en producto marginal nos dará cero. Ahora, si continuamos con el producto total de un trabajador, entonces empezaríamos con 55. Entonces ese sería el producto total. Para hallar el producto medio, entonces en estos casos sería, entonces la fórmula sería el producto total dividido por el número de trabajadores. Entonces en estos casos acá sería el producto total, sería entonces 55 sobre 1, ¿sí? Esto daría un resultado igual de 55, como acá también, entonces sería 55. Entonces, el producto total, entonces lo vamos a colocar según como queramos. Entonces vamos a ver, 80, 100, 105, 110, 110, 105 y 100. Bueno, ya hallado directamente pues el producto medio, entonces directamente definimos los siguientes valores. Entonces ya sabemos que 40, 80 dividido en el número de los trabajadores, pues en estos casos da 40,
aquí da 33, 26, 22, 18, 15, 12. Entonces, por el producto total dividido por el número de trabajadores. Ahora, el producto marginal se saca de la diferencia del producto total sobre la diferencia del número de trabajadores. Entonces, se dice que en estos casos la diferencia se saca. La diferencia de 55 a 80 serían 25, ¿sí? Entonces, de acá dividido en 2. Entonces, aquí nos da entonces en estos casos 25, que es la diferencia. Entonces, continuamos con el resto. La diferencia entre 80 a 30, aquí nos daría 20, perdón, había puesto 20. Y así sucesivamente. Entonces, aquí la diferencia entre el 5, 105 y 100. 5, 5, 0, que llegaríamos al menos 5 y al menos 5 acá. Entonces, según la fórmula. Bueno, seguimos entonces con las gráficas. En estos casos vamos a graficar lo que es el producto total, que el producto total máximo que nos dio fue 110. Entonces, por el número sobre el número de trabajadores. Entonces, bueno, vamos a colocar acá 110, que fue el más alto. Voy a darlo acá. Entonces, aquí abajo entonces vamos a hallar lo que es el producto marginal. ¿De acuerdo? Entonces, se dice que sobre el número de trabajadores. Vamos acá. Entonces, acá, según la tabla, en estos casos, el producto marginal empezó a partir del número 20, del 55. Entonces, a partir de esa información, entonces vamos a ubicar el producto marginal 55 perdón, 55 con el 1. Entonces, vamos aquí a ubicarlo en el plano cartesiano, que nos vamos para el 1. Entonces ya directamente empezamos según lo que nos indica el plano medio. Entonces empezaríamos 2,40 y así sucesivamente. Entonces 2,40, vamos a ubicarlo acá. 2,40, 3,33, que en esas casos sería como por acá, 26, 22 por acá, el 6 sería el 18, o por acá, el 7, 15, y el 8 sería el 12, sería más o menos por acá. Listo. Entonces acá toda esta información, entonces todo esto de acuerdo. Entonces de acuerdo, entonces según la gráfica, en estos casos así quedaría. Entonces, bueno, dado ese resultado, en estos casos concluimos que directamente en el punto número 6, en estos casos tuvimos el valor más alto, y a través de esto, y en estos casos, en el punto marginal quedamos directamente en ceros. Bueno, en estos casos, es decir, que el punto marginal y directamente el punto cero, que en estos casos está ubicado en el 6, este de acá, entonces es el que nos va a dar la etapa producción 1
2 y 3. Porque en estos casos, desde este punto es donde nosotros llegamos. Entonces vamos a salir de acá. Un ejemplo. Vamos a... En estos casos este sería el punto medio y vamos a ubicar entonces el punto marginal, que en estos casos viene siendo al encontrarse directamente en el punto números, en el 0. Entonces viene a ubicarse así. Y efectivamente acá en este punto es donde ellos se van a encontrar. Por lo tanto, entonces en estos casos vamos a dividir por etapas. Entonces vamos a alargar esto. ¿Por qué acá? Porque en estos casos 110 fue el número más alto en el precio total. Entonces vamos acá. Esta sería la primera etapa. Entonces, al identificar que el punto total mayor fue el -10, acá directamente pues nos vamos a fijar en el 7. Entonces, en estos casos, perdón, en el 6 ya es donde obtuvimos el punto marginal 0. Entonces, donde hacen corte los dos, entonces acá directamente hacemos la gráfica, efectivamente. Y acá entonces vamos a empezar a dividir por las etapas. Etapa número 1. Perdón, entonces sería de la 3, porque va aquí en orden ascendente. Entonces acá lo dividimos, puede ser en el 3. Entonces vamos a acá. Esta sería la etapa número 2. Y esta sería la etapa número 1. Entonces, como pueden ver directamente, cuando el punto marginal es 0, directamente el punto total, es decir, punto de producción, entonces producto total, punto de producción, llega a su valor máximo. Bueno, entonces vamos a continuar en este plano a identificar el isocuanto, la isocuanta y el isocosto. Entonces, como ya les había indicado, entonces el punto marginal 0 viene el trabajador número 6 y pues en estos casos el punto máximo, que en estos casos fue 110. Entonces, vamos a aquí. Donde en estos casos este punto es donde nos define directamente el isocosto. Entonces vamos a hacer una línea a partir de este plano. Yo creería que es un poquito más largo, pero entonces vamos a hacerlo un poco. De acuerdo, entonces según el plano, este sería como tal el isocosto. Entonces de acá mismo, de este punto, vamos a sacar la isocuanta, que en estos casos sería esto. Entonces acá sería isocuanta
y el isocosto por acá. Bueno, en este punto importante, digamos que hay una fórmula para, en estos casos, hallar la equimarginalidad. Entonces, para hallar directamente la equimarginalidad, en estos casos, pues sería el punto marginal, que es como igual hallamos hace un momento, es igual al punto máximo total, que en estos casos en el cuadro fue el 110. Entonces, en estos casos, pues la fórmula efectivamente para hallar la equimarginalidad, entonces es el producto marginal del trabajo sobre el producto. Esto nos da igual, estamos hablando del producto capital. Este sería el capital y este sería el producto capital. Ya esto nos da como tal el valor para hallar la equimarginalidad. Este sería como tal. Bueno, pues entonces ya teniendo en cuenta, entonces tenemos, si definimos en estos casos, entonces el isocosto, que efectivamente, isocosto, efectivamente viene siendo la restricción presupuestal del productor. En este caso, pues el desembolso. Y la isocuanta, que viene siendo la curva de la indiferencia, pero en el productor. Entonces digamos que acá directamente este es como tal el capital y este es el trabajo. Entonces si quiere como tal aumentar, empezamos desde ese punto. Entonces digamos si quiere aumentar, entonces vamos acá con trabajo y capital. Entonces empezaríamos así, de esta manera. Entonces si quiere aumentar más trabajadores, entonces tendrá que aumentar más capital. Entonces un trabajador más capital. Y entonces más trabajadores, más capital. Entonces de ahí es donde directamente sacamos como tal, que es la línea, la restricción presupuestal, que viene siendo esta. Entonces vamos a ver. Viene siendo esta la restricción por este lado, que viene siendo el isocosto. Ese como tal, entonces haciendo el isocosto. Y ya a partir de esto, entonces decimos que las isocuantas salen de esta manera. Bueno, entonces teniendo en cuenta que directamente según la línea de restricciones, que en estos casos son el isocosto, genera las isoclinas, que es lo que directamente cuando el trabajador necesita, necesita más trabajo, claramente necesita más capital.